Bueno, mi nombre es Ismael García Castellanos, soy el Cobach 271 de Ignacio Ramírez. Hoy vamos a hablar de la conducta de riesgo y primeros auxilios. Principales conductas de riesgos en jóvenes. Algunas de las conductas de riesgo relevantes durante la adolescencia son relaciones sexuales, procesos y sin medidas de protección. Actualmente muchos adolescentes inician su vida sexual en forma activa. Desafortunadamente, lo hacen de manera iniciativa, sin informarse preventivamente sobre los riesgos que corren al actuar de manera irresponsable respecto a la sexualidad. Por eso el número de casos de enfermedades de transmisión sexual como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA y de embarazos no deseados y aborto en este grupo de edad ha aumentado, alcanzando las cifras altamente. Este increíble el incremento parece estar relacionado con una iniciación sexual más precoz, mayor número de parejas sexuales y el no uso de preservativos o de otras medidas anticonceptivas. Trastornos de alimentación y distorsión de la autoimagen corporal. La aparición de trastornos como la anorexia nervosa, anorexia, delgadez extrema, desnutrición, alteraciones de la menstruación y la bulimia, atracones seguidos de vómito provocado, es más frecuente que en adolescentes y adultos jóvenes. Se presenta en hombres tanto como en mujeres, frecuente pero con un marcado predominio en el sexo femenino, dado la magnitud de los cambios que suceden en la adolescencia, como biológicos, con cambios corporales, psicológicos y de redefinición del yo, y la conciencia del propio rol social con búsqueda de la aprobación de los pares. En adición a la preocupación por ser aceptado e integrarse en el grupo social en forma exitosa, aparece el culto comercial que propicia una idolatría hacia los estándares de belleza asociados a extrema delgadez. Al no cumplir con este estereotipo, se provoca en el joven una distorsión de la autoimagen corporal, lo que favorece la aparición de trastornos alimenticios, acarreando problemas graves de multinutrición que pueden llegar hasta la muerte. Cooking o cortaduras. Autolesionarse es un trastorno provocado por desequilibrio emocional, depresión y baja autoestima, siendo como un problema de salud que puede conducir a la muerte o al suicidio. Otras conductas de riesgo son abandono de los estudios. El fracaso y el absentismo escolar roban a muchos menores sus posibilidades de crecimiento personal y social. El fracaso escolar incrementa la posibilidad de sufrir algún daño, de cometer conductas infractoras, consumir tóxicos, sufrir accidentes, depresión, con pares que presentan conductas disruptivas, antisociales, violentas. También fomentan el uso inadecuado de redes sociales y en ocasiones la
las prácticas sexuales irresponsables, entre otros. Conducta social, la conducta de riesgo tabú. La conducta suicida es un importante factor de riesgo en la adolescencia y a su vez uno de los mayores tabúes. En realidad es una de las primeras causas de mortalidad en este grupo de población y engloba varios fenómenos entre los cuales destacan la ideación suicida, alternativa suicida y el suicidio consumado. Algunos signos de alerta relacionados con esta conducta de riesgo son desesperanza acerca del futuro, ausencia de proyectos vitales a corto o a medio plazo, bajo estado de ánimo y baja autoestima, alteración de los hábitos del sueño, de la alimentación o disminución del rendimiento académico. Dificultades para compartir el malestar o sufrimiento familia o amigos, aislamiento. Esas actividades que antes se realizaban e incapacidad de disfrutar de las mismas. Autolesiones, cortes o coping en antebrazos, músculos, etc. Normalmente realizadas con la finalidad de regular emociones negativas. Abuso de sustancias adictivas, legales e ilegales, especialmente alcohol, tabaco y marihuana. El abuso de sustancias adictivas pueden ser drogas legales e ilegales. El contacto de los adolescentes con las drogas parece cada vez a edades más tempranas. El tabaco es la sustancia con la que tiene un contacto más precoz, seguido del alcohol, situándose de la edad media de inicio al consumo entre los 13 a 20 años de edad. Concretamente, el abuso de alcohol en la adolescencia se relaciona con problemas de salud, fracaso escolar, sexo no planificado, accidentes, violencia, problemas legales, alteraciones efectivas induce el inicio de consumo y adicción de sustancias o drogas ilegales. Alcoholismo. Es considerada una enfermedad crónica y habitualmente progresiva, producida por la ingestión excesiva del alcohol etílico. De acuerdo con la OMS, se define como la ingestión diaria de alcohol superior a 50 en la mujer y 70.000 en el hombre. Existiendo una pandemia orgánica del mismo, manifestada a través de determinados signos y síntomas de abstinencia alcohólica cuando hay privación de la ingesta, que puede conducir hacia la muerte por congestión alcohólica, broncoaspiración, delirium tremens, hepatopatía alcohólica con cirrosis, cáncer en la boca, laringe, esófago e hígado, úlceras gástricas y duodenales, varices esofágicas sangrantes, desnutrición avanzada y deficiencia vitamínica, impotencia sexual y en casos no tan severos causa obsesiva central. El alcoholismo es conocido como la enfermedad de la voluntad los adictos creen que lo pueden dejar cuando quieran, hasta que se dan cuenta que están atrapados y entonces piensan que es imposible hacerlo. El tabaquismo se refiere al acto de fumar tabaco, lo que implica inhalar y exhalar los humos
producidos al quemarlo. La adicción es provocada principalmente por su componente activo llamado nicotina. Esta es producida por las plantas de tabaco como una insecticida, así que es una sustancia natural pero tóxica. La acción de dicha sustancia sobre el cerebro acaba condicionando a las personas a su uso y abuso. Según la Organización Mundial de la Salud, el tabaco es la primera causa de inhabilidad y la muerte prematura del mundo, relacionado directamente con la aparición de 29 graves enfermedades de la cual 10 son diferentes tipos de cáncer, siendo principal el cáncer de pulmón, pero también causa de lengua, boca, garganta y también de vejiga, riñón y páncreas. Origina otras enfermedades no cancerígenas, pero igual de graves y mortales, como por ejemplo mencionamos bronquitis, enfisema pulmonar. Abuso de sustancias adictivas y ilegales. También llamada la farmacodependencia, consiste en un estado psicológico o físico caracterizado por una necesidad compulsiva de consumir una sustancia en particular para experimentar sus efectos. La adicción a drogas o sustancias ilegales es una forma grave de dependencia psicológica y orgánica hacia la sustancia consumida. El uso frecuente de las sustancias se da por estimulantes, se da porque estimulan áreas del sistema nervioso que liberan químicos mediadores del placer o sedantes del dolor, además de que obnubilan los sentidos, pero sucede que su uso vital provoca un cambio físico en el organismo conocido como tolerancia, acostumbramiento, de tal manera que el individuo debe utilizar dosis cada vez mayores de la sustancia para obtener equivalentes efectos a los que experimentaba con las cantidades menores iniciales. Los efectos de las sustancias son diversos dependiendo de la que se trate y de la cantidad o frecuencia con la que consuma. Inicialmente pueden causar sensaciones placenteras, exacerbación o inhibición de las emociones y de los sentidos, sensación de euforia y valentía, pero también pueden producir alucinaciones, deterioro de la memoria, impotencia sexual, provocarse sensaciones de desesperación, psicosis, deterioro de la voluntad, conductas agresivas, impulsivas, violentas y de síndrome de la muerte. Algunas consecuencias del abuso de sustancias adictivas incluyen deterioro de las relaciones personales y laborales y familiares, daño permanente en la memoria por muerte neural, alteraciones psiquiátricas, disfunción sexual, abandono escolar. Desde el punto de vista económico, hay empobrecimiento, violencia y desintegración familiar, conductas de inadaptación social, aumento de conductas delictivas y problemas legales. Eso es todo y gracias.